Bien, pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la presentación de Nosotros o El Caos, el nuevo libro de Esteban Hernández. Empezaré presentándome. Soy Roger Domingo, el director editorial de Deusto, que es el sello en el que hemos tenido el gusto de publicar el nuevo libro de Esteban, y quería empezar pues dándoles las gracias a todos vosotros por acompañarnos hoy aquí, dar las gracias también a la librería que nos haya invitado a presentar el libro en su magnífica librería, nueva librería, y sobre todo dar las gracias a las personas que me acompañan. Todos ellos los conocéis, con lo cual creo que me puedo ahorrar la presentación. Joaquín, muy buenas tardes, ¿cómo estás? A Alberto Garzón y a Javier Carne Cruda Gallego. Y dar las gracias también, como no, a Esteban por haber escrito este libro. Es un libro, ahora hablaremos sobre él, que casi el título dice todo, ¿no? Nosotros el Caos. Todos recordaréis la viñeta de Ramón en Hermano Lobo, hace unos años, donde había un señor con pajarita que le decía a la plebe desde su atalaya, o nosotros o el caos, o incluso el subtítulo, ¿no? Así es la derecha que viene. Es un libro que no solo habla de política, habla de política, también de empresa. En la parte de política analiza los nuevos partidos y sobre todo analiza cómo están cambiando los partidos tradicionales para evitar pues, que nada cambie, ¿no? en síntesis. Y por otro lado pues, se acerca también al mundo de la empresa para explicar cuáles son los valores que rigen hoy en día el mundo empresarial, y sobre todo qué podemos prever o cuáles podemos prever que sean los valores predominantes en el futuro. Como que tenemos poco tiempo, nos gustaría sobre todo hacer un poco de debate. Voy a pasar ya la palabra a Joaquín, luego a Alberto, luego a Javier, y luego Esteban nos dará su versión del libro, y luego para acabar abriremos el micro para que haya un coloquio entre todos, que todos podamos opinar, aportar o decir lo que cada uno considere conveniente. Así que sin más, bienvenidos. Y le paso la palabra a Joaquín Estefano. Buenas tardes. Bueno, para explicarles a todos ustedes que yo no conocía de nada a Esteban hasta hace un año, ¿no? O algo así, en donde presentó otro libro sobre la clase media, y cuando en esta ocasión me llamó para presentar Nosotros el Caos, y le dije que sí inmediatamente sin conocerlo, sin conocer el texto me refiero, y porque entendí que probablemente este libro estaría escrito con la misma metodología del anterior, y efectivamente eso es así. En ambos casos, y en este de una manera más complicada porque aquel estaba mucho más centrado en un concepto, Esteban Hernández lo que hace es, a través de muchos ejemplos de las cosas que nos están sucediendo en el mundo de la economía, en el mundo de la política, en el mundo de la empresa, une los puntos, sigue la línea de lo que allá está ocurriendo y traza, es decir, un panorama, es decir, que a mí me pareció en aquel caso y en este caso muy sugerente a la hora de construir un libro, ¿no? Y eso sirve en buena parte para que a veces las personas que se dedican a este oficio combatan exactamente aquello que está ocurriendo, no cosas que no ocurren, que están en nuestra mente, que están en nuestra ideología, pero que no son exactamente aquellas que están pasando alrededor nuestro, ¿no? También me interesa mucho el hecho de que Esteban, aunque tenga menos pelo que yo, es decir, sea de una generación siguiente a la mía, o de varias generaciones siguientes a la mía, en el sentido de que yo creo que es muy bueno que aparezca una nueva generación de científicos sociales que sean capaces de hacer prospectiva de lo que está ocurriendo. Nosotros, mi generación, luego hablaré de la generación del 68, porque también la cita él, es una generación que ha hecho mucha prospectiva y ha acertado muy poco. Es decir, no supimos, desde luego, acertar la caída del muro de Berlín, con lo que eso supuso de consecuencias telúricas para el mundo. No supimos, la mayoría de nosotros tampoco, acertar que llegaba una crisis monumental como la que ha asolado al mundo y a cada uno de nosotros durante todo este tiempo. Entonces, que llegue una gente nueva, es decir, y se dedique y se atreva y adquiera el reto de hacer una perspectiva que no supimos hacer nosotros, también me ha interesado muchísimo. Como también me ha interesado como método, ya era el mismo método que el otro libro, la mezcla de estilos de la que tú hablabas,
Roger, ¿no? Este es un libro de economía, no es un libro de economía. Es un libro de política, no es un libro de política. Es un libro de filosofía, no es un libro de filosofía. Es un libro de empresa, no, porque también trata lo público, la política. Es una mezcla de todas estas cosas. Y eso es muy atrevido. Es muy atrevido en unos momentos en donde la especialización, a veces la superespecialización de mucha de la gente que piensa, escribe y analiza, en mi opinión, no ha servido, como decía antes, para explicarnos lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Él utiliza el método de la entrevista. Es decir, el libro está sostenido básicamente por las entrevistas que ha tenido con centenares de personajes de estos territorios que he mencionado, ¿no? Y añade, entonces, el factor subjetivo a las estadísticas o a las matemáticas, que también son muy conocidas en el terreno de los científicos sociales y que son a veces estrechan el marco de lo que dicen, ¿no? Son los célebres animal spirits de los que hablaba Keynes, ¿no? Él decía, Keynes dijo, los economistas se equivocarán si creen que los ciudadanos tomamos las decisiones racionalmente, siempre racionalmente. Nosotros tenemos pasiones, tenemos amores, tenemos odios, y todos estos elementos que son intangibles los tenemos que incorporar al mundo de las estadísticas, cosa que muchas veces no se hace, ¿no? Y entonces emerge este tipo de libros y este tipo de secuencias como la que está aquí. Uno de los subcapítulos que menciona es el odio a los intelectuales que una parte de la nueva derecha, del conservadurismo revolucionario, como lo menciona él, del nuevo conservadurismo, tiene también cuando aparecen este tipo de científicos que se salen un poco de la norma, del cliché, ¿no? Está ahí una compañera mía con la que vi el otro día una película que se llama La Isla del Viento. Es una película que no se ha estrenado, que se va a estrenar, y que relata el destierro de Unamuno en Fuerteventura, ¿no? Y la película acaba, se la recomiendo a ustedes muy vivamente para el momento en que la estrenen, acaba con las imágenes de Unamuno, que todos ustedes conocen, en la Universidad de Salamanca, delante del tullido general Millán Astray y de Carmen Polo de Franco, que cuando él está hablando grita, muera la inteligencia, mueran los que piensan, y entonces Unamuno les dice, venceréis pero no convenceréis, ¿no? Bueno, pues un poco de ese, por casualidad, un poco de ese ambiente es el que yo estaba sintiendo cuando leía las palabras que tú habías mencionado. Y terminaría, para esta primera intervención, mencionando también otro de los monstruos de Esteban Hernández, tanto en este libro como en el anterior, que es lo que se denomina el pensamiento positivo. Hay un libro que seguramente estará en esta librería ya de hace unos años, de una socióloga norteamericana maravillosa que se titula Sonríe o muere, que nos cuenta cómo se ha puesto de moda decirnos que tenemos que estar animados, que no tenemos que dejar de sonreír, que cuando nos quedamos en paro nos dicen, bueno, pues mejor, porque así a partir de ahora vais a poder hacer las cosas que no hacéis antes. O cuando nos detectan un cáncer nos dicen qué estupendo porque ahora vais a tener una vida mucho mejor que la que tenéis hasta ahora porque vais a tener tiempo, etcétera, etcétera. Del conjunto de las entrevistas que ha hecho Esteban Hernández se deduce que este es un mecanismo también de transmisión de la docilidad, ¿no?, ante las cosas que están ocurriendo. Y él lo combate mucho en este libro. Un libro que, por cierto, tiene muchas contradicciones porque los personajes con los que él habla son muy contradictorios. No todos, ni mucho menos, piensan lo mismo. Lo que se busca es un eje central, un vector, es decir, que sea el vector dominante de muchísimas conversaciones, que es las que han proporcionado este libro. Sobre sus aspectos ideológicos y otros, si nos da tiempo luego, después de las conversaciones con mis compañeros, podremos hablar. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradeceros la presencia y agradecer, bueno, la invitación a participar a Esteban, al que yo como Joaquín tampoco conocía. De hecho, es la primera vez que nos hemos visto en persona, pero sí que es cierto que había leído con anterioridad pues su previo trabajo, ¿no?, el del fin de la clase media, y me había resultado muy estimulante, como una reflexión muy lúcida del cambio en la estructura social de las sociedades occidentales y de cómo eso podía servir para estudiar o analizar también el cambio social
social, de la estructura social, de la estructura de clases en nuestro propio país, ¿no? Este nuevo libro, que también dije que sí a la presentación antes de haberlo leído, y no me arrepiento en absoluto porque me ha parecido pues igualmente estimulante, solo que además está todavía más abierto, es decir, trata una serie de temas añadidos, distintos del análisis puramente de la estructura social, que tienen que ver, pues como decía Joaquín, pues con el ámbito económico, con el ámbito de la empresa, para que nos entendamos, el ámbito de la política, y también con esas relaciones, ¿no? Esa relación que se establece entre lo productivo y la visión del mundo que tiene la gente. Y claro, para alguien que tiene las deformaciones políticas y académicas que tengo yo, que vengo de la administración y dirección de empresa y que me dedico a la política, evidentemente este libro me resultaba pues muy atractivo. Y creo que se podría decir que es un libro que reflexiona, que está abierto, no carece de un marco teórico preconcebido, no vais a encontrar un marco teórico explícito, vais a encontrar una serie de entrevistas que despiertan la curiosidad y que sobre todo abren muchos interrogantes. No es fácil ver cuál es la opinión de Esteban sobre los determinados temas, yo la he buscado, me cuesta encontrarla en algunos ámbitos, la personal, porque yo creo que esa es una cuestión que abre la curiosidad. Pero si tuviera que sintetizarlo, yo creo que hace una reflexión sobre la posmodernidad. Hace una reflexión sobre un determinado momento histórico que supuso un cambio de rumbo en las formas de organización social y económica en las sociedades y en las democracias avanzadas. Eso ya estaba en el libro anterior, un análisis de la transición, digamos, del fordismo al posfordismo y cómo afectaba a la concepción del mundo, en términos gramscianos que cada sujeto tenía, pero en este caso abarca ya todos los ámbitos, ¿no? Y yo podría destacar dos en esta breve intervención inicial que me han resultado especialmente interesantes. Y que además los vivo en mi propia actividad frenética, ¿no? Y uno de ellos es el que da origen a uno de los epígrafes, que es la aceleración del tiempo, ¿no? La posmodernidad entendida como un momento histórico donde triunfa lo efímero, donde la lógica de la moda parece haber contagiado absolutamente todos los aspectos vitales, ya no solo el aspecto del consumo, sino el aspecto, digamos, de todos los ámbitos, incluso de los medios, de la política y de otros aspectos que pareciera que no estaban inundados y ahora parecen inundados por esa predominancia del aquí y ahora, de lo efímero, de cómo el tiempo parece que se ha acelerado. Yo creo que eso está muy vinculado, y es una reflexión en donde yo sí le introduciría un marco teórico para poder comprenderla, que es el marco teórico con el que yo intento analizarlo, como esa predominancia del tiempo acelerado, el tiempo que parece, dicho de una forma, que en una semana pasan cosas que antes pasaban en un año, y cómo realmente hasta el ciclo de producción y consumo se acelera continuamente. Yo creo que eso está vinculado a cómo funciona la economía. Es decir, por ejemplo, el fenómeno de la obsolescencia programada. Es evidente que si las empresas crearan productos que duraran 50 años, las empresas quebrarían y necesitan acelerar ese ciclo del capital continuamente, lo que promueve a su vez también el consumismo y promueve pues una serie de códigos. Yo creo que las transformaciones del capitalismo, que se analizan de forma implícita en muchas de las entrevistas y sobre todo en la percepción de cómo cambia la vida de la gente, tienen que ver con esa mayor flexibilidad de todo. O sea, un trabajo flexible implica una vida flexible. Un dato, desde el año 2008 al 2015 en el que estamos, se han duplicado el número de contratos de un solo día de duración. Cualquiera puede darse cuenta de que aquellas personas que viven a salto de mata buscando contratos de un solo día de duración tienen una imposibilidad física, real y material de poder tejer un proyecto de vida, y que por lo tanto esa flexibilidad también se traduce en una vida, en definitiva, flexible. Por lo tanto, yo analizaría el marco teórico que yo pondría personalmente a este libro, es el análisis de esa posmodernidad, pero como diría Jameson, como lógica cultural del sistema económico capitalista en este momento concreto. Es decir, ha cambiado nuestra economía, ha modificado la estructura de clases, estamos ya... hay elementos que se tratan en el libro, ¿no?, sobre lo que llamaríamos el sujeto histórico. Ya no existe la clase obrera tal y como la conocíamos hace 50 años, sino que ahora lo que existen son sujetos totalmente fragmentados. Es decir, ahora mismo no tenemos un sujeto histórico llamado clase obrera, sino que tenemos una serie de individualidades y de multiplicidades del yo. Eso se ve muy bien en el análisis que hace
de las clases sociales en el anterior libro, pero también se ve, por ejemplo, cuando al hablar de la política habla de los nuevos mecanismos para atraer al votante y habla de, por ejemplo, herramientas para segmentar el voto, para encontrar en la individualidad, en los caracteres muy particulares del individuo, cómo poder captarle, porque ya no existen las grandes masas. Yo creo que ese análisis se está navegando. Y tiene que ver con esa aceleración del tiempo. Pues, por ejemplo, pongo una anécdota, ¿no? Ya que se trata de intentar entenderlo no como un marco teórico, sino como un libro que nos sirve para reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestra sociedad. Ayer hacía yo una serie de entrevistas en las que el 99% del tiempo me preguntaban sobre mi programa económico, cosa bastante extraña, pero me preguntaban sobre eso, y un 1%, o un poquito más quizá, no estaba cuantificado, era sobre Podemos, que esto es lo más normal que me viene ocurriendo desde hace un tiempo. Sin embargo, los titulares todos son sobre Podemos. Todos los titulares son sobre Podemos. De hecho, la gente me dice en la calle: Alberto, deja de hablar de Podemos, como si realmente yo tuviera una obsesión con Podemos. Pero cuando uno habla con los periodistas, les dice, bueno, y además Javier, que puede dar alguna opinión sobre esta cuestión que yo introduzco así como polémica, cuando yo les digo a los periodistas, ¿por qué me hacéis esto? Es decir, ¿por qué generáis en el imaginario de la gente a un personaje llamado Alberto Garzón continuamente obsesionado por Podemos y por Pablo Iglesias? ¿Por qué generáis eso cuando no es real? Y entonces ha habido compañeros de periodistas que me han venido a decir, bueno, en realidad es algo tan sencillo como un mecanismo que es el mecanismo SEO para atraer visitas a las páginas web. De tal forma que si tú pones en el titular Pablo Iglesias, Podemos y Alberto Garzón, esa noticia va a tener un número muy alto más de visitas que si no lo introduces, introduces el programa de trabajo garantizado de Izquierda Unida, que no lo leería casi nadie, pero si pones Alberto Garzón le ha dicho a Pablo Iglesias que hoy se ha portado mal, eso está en Google en las primeras visitas, lo que significa publicidad, lo que significa que está vinculado a la dictadura de la audiencia, que es una forma de vincularlo a una lógica económica, a la lógica de la rentabilidad. Por lo tanto, incluso los medios han caído totalmente secuestrados a la lógica de la moda, a la lógica de la audiencia, a la lógica de ese consumismo permanente de noticias, y eso afecta a la política, al comportamiento electoral y particularmente a mis nervios. También se añade, termino con esta segunda parte, las transformaciones políticas. Tiene un capítulo que versa sobre la vieja política, la nueva política, un eje que es el nuevo viejo, que tiene a lo largo de la historia sin duda una ida y venida permanente, pero que desde el posmodernismo, digamos desde ese espacio que se ha intentado analizar desde la sociología y la academia como la época posmoderna, triunfa mucho, ¿no?, el elemento de lo nuevo frente a lo viejo. Y creo que hay un análisis muy interesante sobre cómo se comportan los partidos. Los partidos han caído también presos de una lógica del corto plazo. Del corto plazo, es decir, una lógica que no solo invade la economía, que eso es fácil de ver cuando los que somos de empresa hemos visto cómo la actividad productiva ha quedado totalmente subordinada a la actividad financiera, que tiene un corto plazo. Al fin y al cabo, una industria tienes que invertir, tienes que crear una maquinaria, tienes que al final hacer unas decisiones que están pensando en medio y largo plazo. La economía financiera es algo mucho más rápido, es una cosa que se hace con un par de clics de ratón en un ordenador y estás incluso afectando a una industria real, pero que en el fondo sigue un comportamiento de la lógica cortoplacista, que en finanzas se llama comportamiento de rebaño, porque los movimientos en el mercado financiero obedecen a esa lógica. Sin embargo, también ha caído la política en ese corto plazo, es decir, ha triunfado una visión en la que el foco está puesto únicamente en el ciclo electoral. Y al poner el foco únicamente en el ciclo electoral, quedan fuera una serie de problemáticas que van más allá de ese ciclo electoral. Entonces, los partidos se han convertido ya no en organizaciones políticas que tienen ideología o grandes relatos, sino que en esta época posmoderna los grandes relatos ya no existen para esos partidos que han asumido e interiorizado eso, sino que lo único que existe es un mercado de votos, y ahí lo analiza Esteban muy claramente, un mercado de votos que tú tienes que hacer lo posible por capturar el mayor número de votos. Eso nos lleva a una paradoja, la paradoja de que, como se presupone que la mayoría de los votos están en el centro, todos los partidos tienden a ir al centro y tienden a disimular y cada vez más a disipar las diferencias. Eso es algo que aparece con mucha claridad en ese artículo. Yo, en esa parte del libro, yo tengo muchas críticas a esa forma de pensar, sobre
sobre todo porque si ponemos las luces largas, introduciría algo polémico para que a ver si Esteban, entramos también en el debate, en el libro, parecería que lo racional, lo pragmático, que es lo que señala Esteban en el libro, sería centrarse en las propuestas realizables, en las propuestas posibilistas y en ese centro político. Sin embargo, la paradoja es que una cuestión como la ecológica no entiende del ciclo electoral. Es decir, aquellos que vayan a defender la ecología política, aquellos que defiendan que nuestro modelo de producción y consumo está abocado a destrozar directamente nuestro planeta, eso no es rentable electoralmente, porque afecta fundamentalmente a la forma de ver la política. Y yo creo que, por terminar ya, que en esta mercantilización de la política, donde los partidos se convierten en maquinarias electorales, dejan de ser organizaciones políticas con ideología y pasan a ser maquinarias electorales, donde ya no importa el debate teórico, sino que importa contratar a los mejores asesores de comunicación, los que te vayan a poner el titular y te digan: Alberto, ve a la sexta noche y dile a Inda esta cosa porque esto es lo que te va a dar protagonismo, y no intentes entrar en profundidad en este momento político en el que se supera el discurso. O sea, se supera el programa y se sustituye por el discurso, se supera la persona y se sustituye por el personaje. Asistimos a la espectacularización también de la política, ¿no? La posmodernidad es en última instancia el dominio de lo visual, el dominio de la imagen sobre cualquier reflexión serena, y eso es algo que tiene que ver con la emoción. Y ya, de verdad termino, la emoción como un elemento que canalizó siempre la política. La política siempre ha sido pasión, siempre ha sido emoción, pero al momento en el que la política se hace, como decía Manuel Castel, fundamentalmente en los medios de comunicación, la emoción toma directamente el control de absolutamente toda la política y se enfrenta a una política gris. Por eso al final puedes encontrarte con Esperanza Aguirre presentándote a las elecciones en Madrid sin un programa político ninguno. Entonces la política pierde en ese sentido esa racionalidad de la que se le presuponía al principio. Creo que vamos a un escenario en el que todo esto va a ser muy convulso, pero al fin y al cabo creo que lo que va a dominar, y que creo que está implícito en los dos libros de Esteban, es el ciclo económico. Es decir, por mucho que observemos el ciclo político, al final es el ciclo económico lo que también va a condicionar en gran medida el desarrollo de los acontecimientos en el futuro. Yo soy de los que cree que se está generando una gran crisis financiera como consecuencia de las inyecciones multimillonarias de liquidez de los bancos centrales. Creo que ese escenario, analizándolo, nos va a permitir arrojar luz sobre cómo se va a comportar la política española en este tiempo, un tiempo en el que hay un montón de circunstancias que a lo mejor podemos debatir, pero que se producen a veces de forma injusta. Pongo el ejemplo para terminar, y no es mío. Yo he estado 4 años en el Congreso de Diputados viendo cómo una fuerza política con la que soy profundamente antagónico, como es UPyD, ha trabajado lo concreto, se ha reunido con todo el mundo, igual que han hecho el resto de partidos, pues ha sido masacrada por una marea fundamentalmente visual, de falta y de ausencia de reflexión profunda, pero totalmente llena y totalmente bien hilada para los tiempos posmodernos que vivimos de la comunicación política. Y esto es un tiempo en el que se está arrasando efectivamente, y pongo el ejemplo de UPyD porque nadie me verá partidario de sus tesis, pero sí como análisis social de lo que está ocurriendo en nuestro país ahora mismo. Y ya me detengo y le paso a Javier para que responda también lo del periodismo. Buenas noches y buenas tardes a todos. Me dejáis pocos temas ya que abordar porque habéis hecho un resumen muy pormenorizado de lo que se encuentra en el libro. Como a mis compañeros me ocurrió con Esteban, que leí su anterior libro, El final de la clase media, y me pareció una descripción muy acertada, minuciosa, casi entomológica de cómo se está desmoronando todo un sistema del bienestar y la sociedad que ha pertenecido a ese sistema. Y como él nos indica al principio del libro, ahí hizo el retrato, digamos, de los perdedores, y aquí quería hacer el retrato de los vencedores. Sí que he de decirle que también le ha quedado de camino un nuevo retrato de los perdedores, que van quedando tras la estela que dejan esos vencedores. Decía antes Alberto que no es un marco teórico. Yo creo que lo que hace Esteban siempre son marcos descriptivos, es decir, pone un marco y empieza a poner personajes dentro de ese marco y va pintando la realidad, y yo agradezco de hecho que él no sea tan opinativo como directamente pintor de lo que está viendo y saca conclusiones. Sí que es muy conclusivo. O sea, tú a lo largo de esas entrevistas nos vas dando pinceladas de fenómenos que son muy particulares y que pertenecen a esta época y que son
relevantes y que creo que mis compañeros lo han analizado bien. Yo añadiré algunas cosas. Me parece muy interesante cómo él ha hecho precisamente una reflexión pausada sobre momentos que son muy acelerados. Y de hecho es probablemente sí un libro que no es de economía, que no es de política, que no es de filosofía. Yo creo que es un libro de periodismo, que es pero un periodismo hecho a fuego lento, un periodismo hecho con tranquilidad, un periodismo que se da las condiciones y el tiempo para reflexionar sobre no las noticias que estamos viendo, sino los acontecimientos. Yo creo que esa es la diferencia fundamental del trabajo que hace Esteban en el periódico El Confidencial y lo que hace en el libro. Aquí está mirando la realidad, no la actualidad. Y la realidad va dejando un pozo y en ese pozo pues, vemos, por ejemplo, pues, que las empresas ahora mismo están enflaqueciendo la tropa, esa tropa que antes decíamos que vive en una flexibilidad en realidad inflexible. O sea, en realidad somos esclavos de la flexibilidad. Si es la flexibilidad menos, cuando yo pienso en flexibilidad, pienso en el bambú que se mueve con el aire o la rama, ¿no?, que es agitada por la brisa, y esto es todo lo contrario. O sea, es una flexibilidad que te tiene absolutamente esclavizado en la búsqueda de trabajo permanente o de varios trabajos a la vez. Al mismo tiempo que te está vendiendo la imagen contraria de éxito y poder a través de eso que él llama muy bien el slim fit, que es las camisas estas que ahora nos venden las chicas creo que también lo tenéis desde hace mucho más tiempo, pero a nosotros ahora cuando vas a comprarte una camisa a un centro comercial, todas son slim fit, que es como las que llevaba Albert Rivera el otro día en el debate, pues muy apretada para marcar, ¿no? Y entonces se genera esta imagen del todopoderoso trabajador joven, innovador, subido a la ola de la tecnología, que en realidad es un pobre muerto de hambre, que bajo una palabra que es freelance, que en realidad esconde, es un precario más, pero que viste camisas de marca y se crea una especie de Superman cuando no es más que es un pobre diablo, ¿no? Es el último y el más prescindible de los elementos de la escala. Sin embargo, él tiene la sensación que pertenece a la cúspide de esta espiral de éxito que nos está vendiendo pues, el capital y el mercado. Y me interesaría, para añadir, la visión que hace de la política. Creo que es de lo que menos habéis hablado vosotros dos, así que me centraré más en ello y lo llevaré, digamos, a la política española, que creo que es muy interesante, no solo lo que cuenta sobre el empresario español, sino también sobre los políticos españoles. La derecha que viene, en realidad, tal y como la describe Esteban, es muy parecida a la derecha que ya había, en el sentido de que su discurso sigue anclado en muchos de los patrones que históricamente provienen del franquismo y que ideológicamente están en un tardofranquismo conservador, retrógrado, católico, y que sin embargo se enfrenta a una sociedad posmoderna, como decía Alberto, absolutamente distinta, y tiene que intentar adaptar su discurso a los tiempos que corren. Y además, sobre todo, adaptar su discurso ideológico económico a la realidad de sus políticas. La derecha, como dice Esteban, ahora mismo tiene un ideario político vagamente liberal en España, muy vagamente diría yo liberal, pero en realidad tiene que aplicar unas políticas de recortes que no son las que ellos mismos llevaban en el programa, sino que le imponen desde fuera. Y entonces, una de las tácticas de las que habla Esteban es como ese retorcimiento del lenguaje, ¿no?, la aparición de la neolengua, la utilización del lenguaje como modo propagandístico de ocultar la realidad, que es que ellos tienen un programa o tienen una forma de pensar, pero en realidad no hacen más que aplicar lo que el sistema financiero lleva imponiéndonos desde hace años y desde hace décadas. A mí me interesa también que incluyamos en el debate una derecha que está apareciendo además últimamente en España, que sí que me parece más la derecha que viene y que se adapta muy bien a lo que tú describes en el libro, y sería Ciudadanos. O sea, Ciudadanos, en mi opinión, tiene muchas de las características del modelo social, político y económico que tú dejas entrever, porque digamos que es más claramente un partido anglosajón de corte liberal en sus propuestas. Lo que propone es más mercado y más privatización para sacarnos del agujero en el que la privatización y la liberalización nos ha introducido, pero al mismo tiempo utiliza muchos de los recursos que utiliza la empresa para
digamos, ocultar o disfrazar el discurso, que es introducir elementos sociales. Habla de la redistribución del trabajo, se lo escuché el otro día a Albert Rivera y los ojos no se me cerraban. Pensé que había escuchado mal, pero no, lo dijo. Y también habla de sanidad pública como algo maravilloso, sin embargo quiere que todas las demás infraestructuras estén privatizadas, lo cual también es muy contradictorio, ¿no? Si te parece que la sanidad pública funciona de maravilla, pues ¿por qué no quieres que la energía, por ejemplo, o que los transportes formen parte de lo público? Por citar algunas cosas que me vienen a la cabeza del discurso de Ciudadanos, pues se habla de un republicanismo, pero no tanto, se habla de una laicidad, pero sin pasarse con la Iglesia, no nos gustan los toros, pero tampoco vamos a quitarlos. Entonces, entra, yo creo, en esos discursos posmodernos absolutamente líquidos, que creo que tu libro lo que hace es constantemente describir esa liquidez y liquidación de las ideas y de la reflexión. Y en ese sentido me parece que la derecha que viene en España, yo leyendo el libro todo el rato pensaba, esto es Ciudadanos, ¿no? Incluso el Slim Fit, cuando ya vi el otro día a Albert Rivera, dije, es que, coño, es claramente el Young Gun, que le llaman, ¿no? Los jóvenes pistolas, ¿no? Los jóvenes pistoleros. Alguien como Albert Rivera representa perfectamente esa imagen del éxito con un discurso que en realidad parece decirlo todo y no dice nada, que tiene que ver mucho con estos tiempos. Con tiempos en los que precisamente tú hablas de parar el tiempo, de la necesidad de echar el freno, como tú antes decías, en una política cortoplacista, que en realidad yo eso creo que no es nuevo. El periodo electoral creo que ha marcado siempre los programas políticos y las actuaciones. Lo vemos, por ejemplo, en las reformas educativas en nuestro país. Pero precisamente en un mundo en el que todo se está acelerando, los tiempos se acortan casi a la distancia de un tuit, es decir, todo aquello que va más allá de los 140 caracteres se considera largo. En ese tiempo es fundamental pensar precisamente en la lentitud y en parar las cosas. Y ahí aparecen nuevos discursos, y tú, de hecho, digamos que criticas en parte a la nueva política y a los nuevos discursos de izquierda porque no han sabido ver algunos de los temas fundamentales que tendrían que incluir en el discurso, y es ser conservador no en el sentido de retrógrado, sino conservador en el sentido de conservar la vida humana, el cuidado de la vida humana y echar el freno para sentir el tiempo, como tú y yo estuvimos hablando el otro día, como dice Santiago Albarrico, y como creo que en el fondo está implícito y a veces explícito en tu libro, para evitar que funcione este plan perfecto, que es como llama Esteban al final del libro, a toda esta perfecta maraña de entramado político y económico que al final anula la individualidad, la reflexión y sobre todo el espíritu crítico. Y por eso es tan importante y tan fundamental que haya un libro que fomenta tanto el espíritu crítico como el de Esteban. Yo, abrumado ahora, después de lo que he oído, ¿no? Ya casi mejor me callo para estar a la altura ¿no? Pero sí quería subrayar, digamos, los puntos de partida del libro y aclarar un poco también el contexto en el que está formado. Tanto este libro como el anterior, y como decía Joaquín, parten de lo concreto, es decir, de las personas que te vas encontrando, de las contradicciones que viven y de cómo no saben explicarlas. Claro, en el libro anterior tenían que ver más con gente de a pie, por así decir, y aquí aparece gente que está muy bien situada socialmente, que tiene unas posibilidades económicas notables y que sin embargo vive las contradicciones en sí mismo también, ¿no? En gran medida por algo que tú subrayabas, ¿no? Yo creo que en muchas ocasiones se hace esta crítica de, no, es que en realidad el sistema exige rentabilidad, ¿no? Pero yo creo que el sistema no es capaz de dar tampoco rentabilidad. Y te voy a poner un ejemplo, ya que lo has citado, el SEO. Si un periodista busca rentabilidad, sabría que ahora titular Podemos, que hace un año titular con la palabra Podemos te aseguraba las lecturas. Hoy no tenés ni Cristo si titulas Podemos, ¿no? En segundo lugar, no tenés ni Cristo si titulas con las reglas del SEO, porque a nadie le interesa un titular, ¿no? ¿Qué haces con las reglas del SEO? Porque pierde todo atractivo. Con lo cual, no solamente estás utilizando nuevos medios para medir y controlar, sino que además lo que estás haciendo es siendo enormemente ineficiente en esos nuevos medios, ¿no? Lo cual eso es significativo. Estas contradicciones están muy presentes y lo están porque, y ahí es un poco de bueno, si esto ocurre, ¿por qué ocurre? ¿O qué está pasando, ¿no? Y ahí sí prefiero ser descriptivo, prefiero ser periodista, ¿no?
y que bueno, cada cual va encontrando su lectura, ¿no? Pero en lo que se refiere a la mía, yo creo que en muchas ocasiones hemos estado alabando, combatiendo algo que ya no es exactamente así, ¿no? El concepto de capitalismo ha tenido muchos rostros a lo largo de la historia, y el que tenemos ahora no se parece en nada hace 20 años, y se parece menos aún al de hace 40 o 50, ¿no? Si uno se fija en el capitalismo del siglo XIX, que tenía un apoyo notable, ¿no? en ese contexto de materias primas que uno iba a buscar al tercer mundo, entonces asentaba una estructura militar para controlar los territorios y una estructura de seguridad para llevarlo al primer mundo y poder transformar las materias primas y venderlas. O si ve el capitalismo de mitad del siglo XX, donde uno traza la frontera con los países comunistas y ve cómo a partir de ahí en Europa, cuanto más cerca estás de los comunistas, más alto es el nivel de vida, ¿no? Un poco como cortafuegos de la amenaza, ¿no? Del otro lado del muro, ¿no? El capitalismo actual es peculiar porque ya no busca materias primas, sino que ha convertido el dinero en su materia prima. Y eso significa que lo que quiere, y lo vemos especialmente en Europa, ¿no? La materia prima que busca es el dinero. Entonces, cuando hablan de España, lo que le interesa es que los flujos de dinero sigan presentes y sigan circulando, ¿no? Que la deuda se vaya pagando para generar los ingresos necesarios, ¿no? Ocurre con las empresas. Las empresas se han convertido de algo, además del capitalismo usual, ¿no? Te ponía el ejemplo del pequeño empresario que invertía sus ahorros, estaba relativamente satisfecho si la empresa daba poco beneficio, pero seguía adelante y podía ir creciendo, reinvertía parte de ese capital en su propia empresa. El capitalismo actual no tiene nada que ver con esto, ¿no? Son gente que va buscando una rentabilidad concreta a lo largo del año, y entonces llega el accionista y le dice a quien gestiona la empresa: dame mi parte ahora que el año ha terminado, ¿no? Es decir, no hay una vinculación concreta con la empresa, no hay interés en que esa empresa se siga desarrollando, sino un interés en extraer un recurso que es el dinero de esa empresa. Bueno, eso lleva a contradicciones notables en el ámbito empresarial, pues porque la gente que lo gestiona, la gente que cree en lo que está haciendo, se encuentra con que todas estas formas ineficientes de gestión les impiden desarrollar su tarea del modo que deberían desarrollarla para que la empresa funcionase. Yo hablo de tres elementos. Uno es la imagen, ¿no? Porque se ha convertido, como decía Javier, el team fit, ¿no? Se ha convertido en un elemento típico de la empresa. ¿Por qué? Pues porque si tú quieres permanecer ahí, tienes que tener el aspecto, la actitud, los gustos, los hábitos que diría Bourdieu, de la gente que está en la parte superior de la empresa. Cuanto más te parezcas a ellos, más posibilidades tienes de ascender, sea cual sea tu desempeño profesional, ¿no? En la medida que coincidas con ellos en la visión del mundo, en las cosas que te gustan, que ellos te vean y se sientan reconocidos: este es uno de los míos, ¿no? Es mucho más probable que tú llegues lejos en la empresa, aunque seas una persona que no tiene demasiada validez profesional, ¿no? Hablo también del rendimiento, pero claro, ¿qué es el rendimiento? El rendimiento no es la rentabilidad, el rendimiento son los instrumentos que uno utiliza para medir el rendimiento de los demás, que pueden ser plenamente operativos, porque tú puedes medir el rendimiento de un médico diciendo: ha recibido 10 personas en 30 minutos. Perfecto, ¿no? Pero ¿qué ha hecho con esas 10 personas, ¿no? ¿Ha sido rentable el tratamiento con esas 10 personas de verdad, ¿no? Puedes medir al periodista por los clics, ¿no? Pero también es verdad que un determinado cortoplacismo convierte la empresa en absolutamente prescindible a medio plazo, porque la gente deja de interesarse, ¿no? Y así sucesivamente. Pues esas contradicciones las he visto especialmente en gente que está dirigiendo empresas, que está gestionando empresas y que está ganando bastante dinero con ellos. Es decir, no son antisistemas, son gente que cree en lo que hace, pero que se encuentra con enormes dificultades, ¿no? Y otra cosa que es importante es la actitud, y ahí es dentro lo del pensamiento positivo, una especie de pequeña religión circulando, ¿no? En la que tenemos que pensar de una determinada manera, no ver los inconvenientes, centrarnos, focalizarnos en el futuro, y ahí toda esta dialéctica del cambio es particularmente perniciosa, ¿no? El libro se llama Nosotros el caos. En política se ve claro, ¿no? Es decir, el discurso habitual de los partidos que están en el poder, que no son solo los conservadores, pero habitualmente son ellos, ¿no? Es básicamente el siguiente que es el que utilizará Rajoy en las elecciones. Nosotros somos gente moderada, somos gente de bien, somos gente que quiere estabilidad, y por lo tanto estamos tomando medidas sensatas necesarias para que esto funcione, ¿no? Si nos salimos de esta línea, lo que viene es la catástrofe. Entonces, cualquier posible alternativa que surja diferente de la nuestra, lo que nos va a llevar es un contexto de deterioro irreversible, ineficiencia, ocurrencias, o en el caso de los partidos de izquierda, pues ya el caos, ¿no? Bueno.
Esto, digamos que los partidos que quieren ascender y quieren llegar al poder lo combaten habitualmente atacando a los que gobiernan, enseñando lo que están haciendo mal, y cuando pueden generando ilusión. Si lo generan ilusión, pues realmente tienen posibilidad de llegar al gobierno, y si no, pues se quedan en la parte de abajo, ¿no? Pues el ámbito de la empresa lo que hace es combinar las dos cosas. El ámbito de la empresa te dice, si haces esto, ¿no?, si vas a cabo la innovación de los cambios, estás permanentemente activo, viendo lo que hay nuevo y tal y cual, vas a llegar a un mundo fantástico, todo va a ir bien, va a ir genial, va a ir maravilloso. Y si no lo haces, vas a caer en la más absoluta de las miserias. Lo cual supone acelerar enormemente los tiempos, ¿no? Supone generar una presión enorme, ¿no? Porque tú no puedes inventar una fórmula nueva cada día, ¿no? Ni siquiera cada mes, ni cada año. Y habitualmente las cosas que te funcionan son las que has hecho de continuo durante mucho tiempo, a la que puedes añadir distintos matices que van, ¿no?, afianzando lo que haces. Y eso son las profesiones habitualmente, ¿no? Las profesiones, uno no es médico y de repente el día siguiente hace lo contrario de lo que hacía hace 3 meses, porque, bueno, entonces, ¿no?, estamos haciendo pruebas, ¿no?, estamos haciendo experimentos y no medicina. Bueno, ese es el contexto en el que esta gente se mueve, ¿no? Y el problema es que lo que viene, la derecha que viene, que no es Rajoy, y ojalá fuera Ciudadanos en comparación a lo que estoy diciendo, lo que está haciendo es acelerar completamente estos procesos, ¿no? Y lo vemos en el ámbito financiero, pero también en el ámbito, digamos, productivo, en el ámbito en el que a través de las nuevas tecnologías se está intentando generar un nuevo modelo de negocio, una nueva forma de hacer, que ya se mueve en absoluto vacío, ¿no? Y pongo el caso, bueno, por citar el modelo de referencia general, ¿no?, Facebook o Twitter, que son plataformas que exigen pocas personas para que las mantengan, comparativamente hablando, en función de la dimensión que tienen, donde nosotros hacemos los contenidos y nosotros los consumimos, ¿no? Con lo cual maniobra cero. Estamos haciendo un trabajo ahí, ¿no?, que ellos vinculan y monetizan de la manera que pueden. Bueno, ese es el modelo que están implantando todas las nuevas empresas. Uber, Airbnb, o sea, todo el nuevo modelo de negocio que está haciendo Silicon Valley tiene que ver con esto. Y Uber es el caso paradigmático. Tú tienes unas estructuras relativamente asentadas, apoyadas en lo que es en la regulación local, la regulación institucional, ¿no?, de determinadas actividades, donde los taxis exigiendo licencias y tal. Entonces podemos criticar todo esto, pero lo que hace Uber es, yo monto una plataforma que ejerce una tarea de mediación donde no tengo ni empleados, ni vehículos, ni gastos, ni gasolina, que cada cual aporta su trabajo y yo me llevo a la comisión. Bueno, este modelo, que es un modelo absolutamente radical, ¿no?, en comparación con el que podíamos tener, absolutamente radical en general, ¿no?, pero en comparación con el que teníamos en el estado del bienestar, es especialmente llamativo, porque exige, para poder funcionar, derribar todas las estructuras que tienes organizadas, ¿no?, para dar sustento y dar regularidad a la sociedad en la que vives. Bueno, pues este es el modelo en el que está, ¿no? Es decir, el mundo de Silicon Valley es un mundo peculiar, donde la gente te dice que va a ser inmortal, o sea, que te va a hacer inmortal, ¿no?, donde vas a vivir el paraíso en la tierra. Es decir, es una especie de nueva religión, ¿no?, que está llevando el capitalismo a terrenos insospechados, ¿no? Yo tengo la sensación de que el capitalismo a veces se busca amigos, ¿no?, que acaban por destruirle. Yo no sé si alguna de esta gente que está en Silicon Valley, pues, en fin, no son Johnny Rotten directamente, ¿no?, ¿sabes? Sí, más que otra cosa, ¿no? Bueno, pues este es el mundo que nos espera, un mundo de aceleración, de rentabilidad continua, de deterioro de las estructuras institucionales, y nos esperará en la medida en que nosotros no sepamos, o no queramos, o no podamos darle una solución. Pero para dar una solución creo que lo importante es que demos un buen diagnóstico y entendamos en qué mundo estamos viviendo y entendamos cuáles son los problemas de la gente, qué está ocurriendo en realidad y qué armas tenemos para combatirlo, ¿no? Claro, yo esto no lo sé, ¿no?, pero sí quiero aportar un grano de arena en el sentido de retratar una realidad que existe y ver qué podemos hacer en ella para mejorar la vida en general, ¿no? Pues muchísimas gracias, Esteban. No sé si queréis hacer alguna postilla más, algún comentario. Pasamos al coloquio, si no. O comentar alguna cosa de la que se haya dicho. ¿Sí, Joaquín? Bueno, algún atisbo, ¿no? Vamos a ver, a mí lo que me interesa mucho en general de la vida y de los libros y estas cosas son las contradicciones, las paradojas, ¿no? Porque creo que cada uno de nosotros somos una paradoja viviente. Nos levantamos por la mañana, ya no hay hombres de una sola pieza, ¿no?, afortunadamente, ¿no?, sino que estamos llenos de contradicciones, ¿no? Una de las contradicciones que aparecen más transversalmente en todo el libro, y que ahora mencionaba Esteban, es que la derecha que está
nos dice eso de nosotros somos la estabilidad, vosotros sois el caos, lo que sea, ¿no? Y claro, introducen en todos nosotros el discurso, lo que tú llamas la legitimación del riesgo, la sociedad del riesgo, ¿no? Es decir, antes, hasta hace poco tiempo, el riesgo, la incertidumbre eran malas para nosotros, eran una especie de impuesto en nuestras vidas, ¿no? Ahora nos dicen, es mejor, ya no existen los trabajos fijos para toda la vida, lo que hay que estar es danzando permanentemente. La movilidad geográfica, la movilidad funcional, el precariado, todo el mundo tiende a ser precario, y eso genera en todos nosotros la sociedad del miedo, la economía del miedo, el relato del miedo, como queramos llamarlo. ¿Qué es lo que nos sucede cuando nos levantamos por las mañanas, cuando el discurso es ese? Pues que tenemos miedo a quedarnos sin el puesto de trabajo que tenemos, tenemos miedo a quedarnos atrás en una redistribución de la renta y la riqueza que cada vez es más perjudicial para nosotros, tenemos miedo a perder nuestros hábitos de la vida cotidiana que nos parecen positivos, y tenemos un miedo nuevo que aparece cada vez más, que es el miedo a que nuestros representantes, los políticos, nuestros representantes, aquellos a los que elegimos para que nos ayuden a arreglar los problemas colectivos, los problemas públicos, no puedan hacerlo porque realmente la solución a esos problemas está cada vez más lejos de ellos, está en sitios cada vez más inhóspitos. Bueno, entonces la paradoja consiste en que mientras a todos nosotros, al 99% de la población, se nos inocula ese riesgo y ese miedo, la otra parte se ampara, está tremendamente protegida de ese riesgo. Por ejemplo, lo acabamos de ver en la crisis económica que acabamos de ver, con centenares de miles de personas despedidas, con los sistemas de protección de mediados como estamos viendo, y sin embargo la otra parte ha conseguido un sistema de rescate con la mayor intervención pública de la historia de este mundo, con dinero público para rescatar el sistema financiero y no tener ningún tipo de riesgo. Es decir, todos tenemos este riesgo, menos una parte de la población y una parte del sistema que no tiene ese riesgo. Y a esto es justamente a lo que se debe denominar neoliberalismo. ¿En qué consiste el capitalismo de nuestros días, o el neoliberalismo, o como queramos llamarlo? Pues consiste en dosis teóricas muy importantes del verdadero liberalismo, es decir, de tener en cuenta las reglas del juego, tener en cuenta las reglas del mercado, etcétera, etcétera, más unas dosis todavía mucho más importantes de capitalismo de Estado. Nosotros utilizamos el Estado, es decir, para protegernos del riesgo, mientras que vosotros, todos los demás, no tenéis ese mecanismo que tenemos nosotros. Y eso recorre transversalmente el libro cuando Esteban habla de la derecha empresarial y de la derecha política. Y no, ni siquiera merece la pena, para hablar de estos temas, mencionar a este país, porque es una cosa que está pasando en estos momentos, es el sistema hegemónico en estos momentos. Y esa contradicción y otras que podría mencionar, pero si salen en el transcurso, son las que a mí me apetece mucho leer, me apetece mucho desarrollar y me apetece mucho pensar en ellas. Y eso es para lo que me sirven tus páginas, ¿no? Sí, yo creo que no es contradictorio lo que voy a decir con lo que acaba de decir Joaquín, al contrario, creo que es perfectamente compatible, pero recojo lo último que decía Esteban con un ejemplo, ¿no? A mí me gustan mucho los ejemplos porque permiten bajar de la abstracción a lo concreto. Hace unos cuantos años, las empresas transnacionales farmacéuticas, las principales, todas despidieron a miles de trabajadores, todas. Pero la paradoja, como decía Joaquín, es que todas tenían beneficios, pero no tenían los suficientes beneficios. Es decir, tenían un porcentaje de beneficio del 5%, del 6%, del 7%, y resulta que los accionistas privados, que eran fondos de inversión de alto riesgo, llamaríamos informalmente, aunque no técnicamente no eran tales, pero sí que eran accionistas que exigían un porcentaje mínimo. Ese porcentaje mínimo no se había alcanzado. Por lo tanto, la paradoja es que esas empresas con un 7% de beneficios tenían que despedir a miles de trabajadores para optimizar, entre comillas, el eufemismo, la empresa,
despidiendo a esos trabajadores para que ese beneficio fuera del 8%. Ese era el rasgo de la economía financiarizada, que es lo que estaba diciendo Esteban, es decir, del pensamiento cortoplacista, en este caso la lógica financiera, imperando sobre la lógica productiva. Yo creo que ese es un rasgo que ocurre y que tiene consecuencias sobre la vida de las personas. Es decir, en Estados Unidos los trabajadores pueden invertir en fondos de pensiones privados que se invierten a su vez en fondos de capital riesgo, en algunos casos, que resulta que esos fondos de capital riesgo se dedican, como se le llaman los fondos de plaga de langostas, a comprar empresas, reestructurarlas despidiendo a trabajadores para después venderlas y sacar un beneficio. Así que se puede dar la paradoja técnicamente posible y con ejemplos prácticos de un trabajador cuyo fondo de pensión te ha despedido. Es decir, tu dinero te ha despedido acumulado a través de la red financiera. Y eso es sin que haya un enemigo. Entonces imaginaros cómo cambia el sindicalismo cuando quien te despide no es el típico capitalista gordito con sombrero del siglo XIX, sino que es dinero, sin propiedad y con empleados, que sigue una lógica, que es la lógica que está marcando el designio de la política y de la economía. Entonces a mí me ha gustado el ejemplo que ha puesto de Uber, porque en el fondo me ha recordado también a esta recuperación de Marx que hace David Herbit hablando de acumulación por desposesión, es decir, que cuando constituyes algo nuevo tienes que destituir lo que había. Entonces, al final, cuando tú constituyes una empresa privada, lo que estás haciendo es acabar con lo que era lo público que existía previamente, de la misma forma que cualquier tratado instituyente de la Unión Europea es asimismo un tratado destituyente de, por ejemplo, la Constitución española. Y eso lleva a un ejercicio que es el que decía Joaquín, ¿no? Cómo la responsabilidad pública parece sometida, y digamos, lo voy a decir de forma irónica, a la verdad de aquella frase anarquista que decía: si votar sirviera de algo no nos dejarían votar, porque te han reducido tanto el margen de acción pública en detrimento de la democracia, pero porque hay una racionalidad económica que está por encima y unas instituciones supranacionales que están por encima, que ha reducido todo eso. Yo creo que eso es lo que hace que la crisis económica esté acompañada de una crisis de la democracia, y de un desprestigio de la política, de ese desprestigio de la política que hace la gente muy parecido en el 9-15M de la crisis argentina del 2001, ¿no? El no nos representan, ¿quién es? Ninguno, no nos representa ninguno, esa forma de generalizarlo todo, y sin embargo creo que de fondo está esa racionalidad económica que transforma. Yo creo que estas son reflexiones para una cosa, que yo creo que ahí Joaquín y yo estaremos de acuerdo, y creo que el resto, es que hay una relación entre la economía y la política en la que, si estábamos acostumbrados en el tiempo de posguerra a que la política dominaba y esclavizaba la economía, de hecho estas operaciones financieras no eran posibles porque había una regulación que impedía todo esto, ahora hay una inversión de esa relación. Ahora es la economía la que domina la política, de modo tal que lo que domina realmente es la racionalidad económica sobre la racionalidad democrática. Por lo tanto, ahí creo que se esboza ya la salida. ¿Cuál es la salida? La de volver a esclavizar a esa racionalidad económica en beneficio de una racionalidad democrática. Por ahí experimentaríamos, yo creo, que las salidas. ¿Hay algo más? A raíz de lo que ha dicho Joaquín sobre las contradicciones, lo que es interesante que cuenta Esteban en el libro es que se da en el propio sujeto la contradicción entre el miedo, por el riesgo produce dos emociones. Por un lado está el miedo de no saber qué va a pasar mañana, pero por otro lado lo que te están diciendo todo el mundo es que te emociones, el espíritu aventurero que decía aquella, ¿no? Entonces estamos viviendo esa contradicción permanente, ¿no? De que si lo que hago está bien, o sea, donde estoy, que es en ninguna parte, es el sitio en el que hay que estar. Esa atomización absoluta, que es el nuevo modelo productivo, ¿no? En el que al final creo que vamos a ser como las piezas de aquella película canadiense, Cube. Es decir, cada uno estamos haciendo una pieza de un cubo maléfico, pero nadie sabe quién lo ha ideado, por qué estamos encerrados en este cubo con cuchillas que acabará degollándonos a todos, y da la impresión de que el modelo económico va por ahí. Es decir, que al final todos estamos tan disgregados, estamos tan separados unos de otros, tan atomizados, que se rompe el tejido social, y eso rompe la contestación. La contestación desaparece porque, como hay tanto miedo y al mismo tiempo tanta separación, tanta distancia entre unos individuos y otros, al final es muy difícil articularla. Y me parece interesante también cómo esa contradicción y esa atomización la llevas a la izquierda haciendo un discurso crítico, ¿no? Curiosamente se produce la contradicción de que es la derecha la que toma algunos de los principios, digamos, progresistas o más atrevidos del 68,
Es decir, como que, bueno, cogiéndolo del ámbito financiero, pero lo politiza y la derecha lo que viene a decir es que, bueno, hay que arriesgar, hay que lanzarse, está bien el movimiento, algo que es contrario a lo que siempre ha sido la derecha, que era el orden y la estaticidad. Y sin embargo la izquierda pierde sus propios referentes y en vez de ir a lo que ha generado, digamos, los movimientos sociales, que es somos el 99%, lo que le pasa a la izquierda es que se atomiza en sus luchas y en realidad se disgrega. Pues intenta aplacar el problema de los desahucios, va hacia los más vulnerables que acaban de perder el trabajo, pero no ataca el sistema en global. Entonces yo creo que precisamente lo que es muy interesante del libro es ese concepto de que todo está tan atomizado, estamos tan separados del núcleo, que yo creo que muchas veces por eso no entendemos lo que está pasando y por eso es muy difícil organizar una resistencia. Y en ese sentido pues me parece interesante el libro porque te ayuda a organizar ideas y a organizar resistencia frente a todas estas contradicciones. A mí un elemento que me interesa mucho de las contradicciones es cómo es posible articularlas políticamente, ¿no? Porque, bueno, uno puede leer el libro de Thomas Frank, el que pasa con Kansas, y ves cómo cuenta ahí, narra muy bien además, cómo la gente desfavorecida de América acaba votando a aquellos que están implantando las medidas que le llevan a la ruina, ¿no? Entonces hay una especie, una contradicción enorme, ¿no? entre esa cotidianidad material en la que vives, ¿no? Y que está producida por unas causas que tú mismo estás implementando a través de la simpatía política con la gente que te hace daño, ¿no? Bueno, yo creo que es el caso de la clase media es esta, ¿no? Es decir, ¿por qué en un instante que la clase media está dejando de serlo, ¿no? Y cuando digo clase media, lo hablábamos el otro día, es la gran mayoría de este país, por dos motivos, porque la mayoría de la gente de este país cree que es de clase media, tenga o no los recursos, y porque además la percepción se ha socializado, ¿no? Y por eso tiene esa percepción en un entorno en el que, bueno, pues había posibilidades de estudiar, el transporte era relativamente barato, había posibilidades sanitarias, etcétera, lo cual generaba una sensación de, bueno, puedo ir hacia arriba, puedo llegar más lejos, mis hijos van a ir mejor que yo, etcétera, etcétera. Bueno, esto ya no está presente y, sin embargo, nadie de la izquierda ha sabido aprovechar políticamente esto y la derecha sí ha sabido aprovecharlo, lo cual pues es llamativo, ¿no? Y bueno, en segundo lugar, y ligado con esto, ¿no? Yo creo que deberíamos empezar a pensar esto en el mundo que existe, en el mundo que realmente existe, desde muchos puntos de vista. Hablabas tú de la lógica financiera. La lógica financiera no solamente hace daño a la sociedad, sino que hace daño a las propias empresas, ¿no? Lo cual genera contradicciones dentro de las empresas que nadie ha sabido aprovechar políticamente. Genera contradicciones en el consumo, ¿no? Si no sé, plantéate lo que se pagaba hace no tanto tiempo, de luz, agua, gas, teléfono, etcétera, etcétera, lo que se paga hoy, ¿no? En fin, toda una serie de elementos cotidianos que hacen, en el libro hay un capítulo que dedico a lavapiés, ¿no? Como núcleo de la nueva política. ¿Por qué? Porque es llamativo cómo de los discursos de lavapiés ha desaparecido el hombre blanco, ¿no? Autóctono allí, nadie habla de él, ¿no? Dice, bueno, entonces, sí, podemos hablar de minorías, podemos hablar tal, pero o sea, ¿cómo vas a querer ganar un país políticamente si a la mayor parte de la gente no te diriges y cuando te diriges a ella se siente insultada por ti porque estás diciendo racista, clasista, machista, sexista y tal y cual? Bueno, pues esa gente ha quedado desamparada políticamente, ¿no? Bueno, pues estas contradicciones que también, ¿no? Tienen un elemento enorme, ¿no? En la política europea, y lo vemos en el caso de Le Pen, o lo vemos en el caso de UKIP, ¿no? En España no hemos sabido darle respuesta, ¿no? Y por citar la palabra mágica, ¿no? Tampoco Podemos lo ha hecho, ¿no? Que me parecía la opción que pretendía llegar a ese tipo de gente, no lo ha hecho, ¿no? Bueno, pues es un público, entre comillas, ¿no? Que está ahí disponible para que sea. Y posiblemente es un público que termina ganando la derecha si la izquierda no reacciona, ¿no? Gracias, Esteban. Hablamos ahora, si os parece, el debate para quien quiera hacer alguna aportación, un comentario, una pregunta. Sí. Mi pregunta es... Un segundo, te paso un micro y así se oye en toda la sala. Bueno, es sobre la aceleración de la que habláis en el libro. Yo, como te dije antes, trabajo para una empresa que trabaja para el BBVA, he entrado hace un año más o menos, y me reúno con los traders y los ventas allí, sobre todo que tratan con derivados. Y es verdad que es un mercado que es muy volátil, es muy rápido, muy acelerado.
y que ellos siempre te dicen que si por ellos fueras serían más rápido todavía y de hecho sus jefes te dicen muchas veces off the record que si por ellos fuera sería todo electrónico y prescindirían de los traders prácticamente. Entonces, por poner un ejemplo de política también, yo hace un año más o menos, como antes hemos hablado un poco de Podemos también, vi a Pablo Iglesias en un programa de televisión española que era La Noche en 24 horas y le metieron mucha caña en ese programa. También he visto a Alberto un par de veces desde entonces y yo tengo la sensación de que a él le tratan bastante mejor que a Pablo, pero le tratan bien, bueno, en ese programa y en otros sitios, en otros medios también, pero en un sentido como el pobre idealista de Izquierda Unida que no va a conseguir, o sea, que está muy bien sus ideas, pero que no lo va a conseguir y que entonces le dejamos que esté ahí, que es una manera diferente a como tratan a Albert Rivera, por ejemplo, que lo tratan bien, pero en plan el triunfador al que todos tenemos que seguir. Entonces, mi sensación es que en el caso de la política esa aceleración es casi como una fuerza centrípeta o centrífuga en la que todos ya tenéis vuestra órbita y vuestro papel y vuestra cuota de atención y giráis en torno a un centro que es el que determina eso. Entonces, mi pregunta es si creéis que, es para todos, si creéis que se puede romper esa aceleración tanto en el sentido de la política como en el sentido del consumismo, del consumo de información, etcétera, etcétera. Bueno, sobre todo para los que no sois Alberto, porque su respuesta ya sé cuál es, que hay que hacer pedagogía. Lo que pasa es que no vale si haces pedagogía tú solo y cuando intentas que te den altavoz te filtran lo que quieres decir. Y si no creéis que para eso hay que estar en esos focos que al final determinan el sentido común, lo que pasa es que es una puerta que está bastante cerrada, que por poner el ejemplo de la aceleración es como intentar saltar a un tren en marcha que sabes que no vas a poder, que te van a echar. Si creéis que se puede romper la aceleración y cómo se podría. Yo creo que debe romperse, ¿no? No sé si se puede, pero debe romperse. Entonces, digamos que ese es el objetivo último. Pero no podemos obviar que estamos en medio de la aceleración, ¿no? Con lo cual tampoco te deja salir de ahí. O sea, no puedes hacer abstracción del mundo en el que vives, ¿no? Y voy a poner un ejemplo periodístico. Nosotros trabajo en Diario Digital y hoy el titular lo es todo. Tú en un papel tienes un titular, tienes una foto, unos sumarios, una disposición, etc. Con lo cual tienes muchos elementos para atraer tu atención respecto a un determinado tema. Nosotros no, tenemos una cosa, el titular, ¿no? Y la segunda cosa, la foto. Si el titular es malo, nadie te va a leer. Con lo cual a lo mejor tu artículo es excepcional, pero nadie se ha enterado. Nosotros no nos podemos permitir, y lo suelo decir así, que un buen artículo tenga un mal titular. Uno malo puede tener un mal titular, uno bueno nunca. Lo digo porque en lo que se refiere a la aceleración y al juego en la aceleración política, creo que precisamente quien quiere tener más pozo, quien quiere tener más profundidad, quien quiere tener más densidad, que es el camino, tiene que titular mejor. Y si no, no vamos a ganar la pelea. Yo, aunque me has dicho que no era para mí... Sí, entiendo, que te saben la respuesta. Yo creo que, recogiendo la cosa de que decía Esteban, ¿no? que es un motivo, yo creo que es fundamental. Hay un libro que es de Owen Jones, que es Chaps, que precisamente habla de cómo la izquierda abandonó también a su clase social, quiero decir, y eso lo mencionas muy bien, además en el caso de Lavapiés, ¿no? Que lo has mencionado otra vez aquí, y el caso de cómo ha cambiado también Malasaña, este mismo barrio. Yo creo que sí es verdad que la clase trabajadora ha dejado de estar conectada con una izquierda que se ha vuelto más institucional y un poquito, vamos a decirlo con un poquito mala leche, más pija que lo que quiere decir la clase social trabajadora. Y que ha habido intentos, o sea, al final en Francia, en los barrios donde ganaba el Partido Comunista, gana Le Pen. En los barrios donde ganaba la izquierda roja, los cinturones rojos se han convertido en los cinturones de Le Pen, y en la propia Grecia ha pasado algo parecido también, con muchos lugares donde no había izquierda y al final se lo ha apropiado pues el Amanecer Dorado. ¿Por qué van al centro? Pues porque se hace ese análisis mercantil de la política. Sin embargo, yo creo que es que al final lo que hay que atender es a la estructura social. Dicho de otra forma, la política hoy, en 2015, no puede ser la misma política en 2003.
O sea, en 2003, por mucho, Pablo Iglesias no hubiera tenido el lugar en el 2003. Quiero decir, no se daban las condiciones, no estaba esa desaparición de la clase media acelerada, la gente no había caído en tal frustración y rabia en la que buscara el sujeto nuevo. De hecho, lo sé yo, porque yo estaba en Izquierda Unida y nosotros éramos los que combatíamos la especulación inmobiliaria, la especulación financiera, y nos votaba el 3%. Que decir, el 90% votaba. Y concejales nuestros que han perdido alcaldías y concejalías por luchar, por ejemplo, con el GIL en Marbella, ¿no? Es decir, que basamos en depende de cómo sea la economía. Yo sí creo que la crisis ha abierto un espacio. Abierto desgraciadamente, porque ha significado millones de despedidos, ha significado la frustración de mucha gente, y esa gente ha dejado de creer en lo que creía antes, fuera lo que fuera, y estaba deseando creer en algo nuevo. Y esa es la batalla política. Ahora, la pregunta es cómo se consigue. Yo estoy de acuerdo contigo, porque además hablaba con Pablo y todo eso, en que el objetivo de Podemos era un poco llegar a esa gente. El objetivo era llegar a esa gente, solo que cuando no tienes organización no puedes ir a los barrios, como por ejemplo en América Latina sí se había hecho. Es decir, gran parte, independientemente de lo que le parezca a la gente, el fenómeno de Venezuela y de Hugo Chávez se caracterizaba porque había médicos cubanos en todos los barrios marginales solventando los problemas de la gente y dándole de comer 3 veces al día a la gente, que allí era una revolución, y generas una base social que te permite sostener electoralmente. Eso es cuando estás en la praxis, pero cuando tú no tienes organización, ¿cuál es el recurso, el atajo? El mediático. Lo que ocurre es que tienes un alcance, tienes un margen, pero, dicho de otra forma, la gente de los barrios populares marginales de mi tierra, de Málaga, no ve La Sexta Noche los sábados por la noche. Es decir, ve otro tipo de programas y está ausente de la política. Entonces, en realidad Podemos consiguió un resultado muy bueno en las europeas, pero llegando a otro tipo de perfil que ya estaba politizado. Podía estar frustrado, pero no era a las clases más populares. Entonces, yo creo que hay una diferencia entre si es construirlo desde el antagonismo, como hace Le Pen, de el problema son los inmigrantes, y por lo tanto canalizas la frustración de la gente, o si eres capaz de poner una propuesta encima de la mesa, algo que no sea el anti algo, ¿no? Y eso es mucho más difícil. Eso necesitas una organización y necesitas un movimiento político que intente convencer y decir, oye, mi propuesta es esta. Independientemente de lo que nos parezca, insisto, el socialismo era un proyecto en positivo, la socialdemocracia era un proyecto en positivo. En cambio, luchar contra los inmigrantes es un proyecto en negativo, luchar contra la casta es un proyecto en negativo, luchar contra los banqueros es un proyecto en negativo. Entonces aquí sí que hay un elemento de qué queremos hacer, ¿no? Yo creo que ese es el verdadero debate para quienes queremos transformar la sociedad. No tengo la respuesta concreta, lógicamente, además estáis viendo la intención de voto que en las encuestas, evidentemente no tengo la clave, pero creo que las pistas están en libros como el de Esteban, que te dan una visión panorámica. Bueno, yo voy a añadir muy poco, que como aquí me pasa lo mismo, no estoy capacitado de contestar una pregunta tan compleja, pero en la misma línea de lo que ellos venían apuntando, tanto Esteban como Alberto, yo creo que hay que construir discurso. La única manera de contrarrestar esta velocidad es construir un discurso que se tarda mucho tiempo y que requiere tanto las armas de un buen titular como un gran desarrollo de ese discurso, ¿no? La aceleración mediática envejece muy rápido los fenómenos. Quizá lo que ha pasado con Podemos, aparte de un ataque exhaustivo a todas sus fórmulas, que ha agotado incluso físicamente a Pablo Iglesias y a los líderes de Podemos, algo que no ha sucedido con Ciudadanos, pero es verdad que lo mediático es tan fugaz, es un estallido, y entonces tiene ese envejecimiento. Yo creo que la única manera es construyendo un discurso que se tarda tiempo, que necesita bases, que necesita una construcción, y la izquierda lo que ha adolecido en los últimos años es precisamente de no tener ese discurso armado, de hacer siempre el discurso a la contra y decir, bueno, y cuando lleguéis, ¿qué vais a hacer? Y en mi opinión lo fundamental es construir una identidad al margen del capitalismo. Sé que esto pues suena como, en fin, ya está otro loco diciendo que el capitalismo hay que acabar con él, pero es que es verdad que en la situación actual parece que se ha abolido la posibilidad de que haya un mundo aparte del actual, o sea, el horizonte ha desaparecido. Es decir, no se puede pensar en un mundo que no sea capitalista. Ya vemos que el capitalismo es que se va autorregenerando hasta una destrucción, hasta una especie de colapso continuo, ¿no? Entonces, yo no sé si se puede acabar, evidentemente, con la sociedad capitalista, me parece casi inimaginable, pero imaginar otras posibilidades, si no directamente en el centro de la metrópoli, por lo menos en los márgenes, ¿no? Que también creo que cuando hablabas de este movimiento centrífugo, creo que hay gente que ya se ha salido del tren
y ha dicho, bueno, pues igual no lo vemos nosotros, a lo mejor no tenemos edad de ver una alternativa al capitalismo, pero es que parece ese animal que se está devorando a sí mismo, ¿no? Parece una especie de cáncer de sí mismo. El capitalismo en esa aceleración son las células cancerígenas las que están llegando a una metástasis, ¿no? Entonces yo creo que es importante construir una posibilidad, un horizonte distinto al que tenemos. Y eso requiere tiempo. Me ocurre alguna idea un poco quizá polémica, ¿no? Vamos a ver, efectivamente en estos momentos yo creo que el mayor enemigo del capitalismo es el mismo, sus abusos, no sus oponentes ideológicos. Claramente. Entonces, el problema es ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Qué hacemos mientras eso que tú dices, Javier, ocurre? Es decir, si llega a ocurrir. Yo en ese sentido soy un punto reformista. Es decir, yo creo en las utopías factibles. Yo creo en las reformas incrementales, es decir, ir mejorando reforma tras reforma. Sé que eso no tiene ninguna ética, es decir, pero creo que son posiblemente la única utopía factible que en estos momentos, mientras cambia eso que denominamos correlación de fuerzas, es decir, que en estos momentos es tremendamente despectiva para lo que nosotros podamos pensar, es decir, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que ha sucedido durante todos estos años? Que han aparecido esos fenómenos movilizadores tan importantes como las mareas. ¿Cuál era el principal defecto de las mareas? Que no han llegado a aglutinarse en una corriente central, es decir, a pesar de todo no hemos conseguido que en todos estos años haya habido una movilización como la que hubo, por ejemplo, en este país contra la guerra, ¿no? Es decir, eso ocurre. Entonces, para todas estas cosas tenemos que tener en cuenta en nuestros análisis las correlaciones de fuerzas. Y las correlaciones de fuerzas son muy desfavorables, como decía el propio Alberto, ¿cuántos me votan? O no sé cuántos decían. Es decir, y eso es lo que hay que, en mi opinión, tener en cuenta, ¿no? Mientras eso ocurre, mientras encontramos alternativas compactas, es decir, tenemos que ir, yo creo, a las utopías factibles, creo yo, ¿no? La reforma ya es una alternativa, que yo estoy contigo, evidentemente el cambio drástico, si es que llega. En realidad, si tuvieras la historia, todos los avances de la historia no son más que contrarreformas, ¿no? Están parando el camino hacia el precipicio y alguien para y dice, perdón, vamos en dirección contraria. Y esto es, o sea, las utopías, si podemos llamar algo utopías cumplidas, serían esas contrarreformas constantes. Yo me conformaría con eso que dices tú, pero me parece fundamental empezar a construir un discurso y ser inteligente, o sea, utilizar las herramientas del mercado. O sea, ha habido una cosa que tenía la izquierda, que creo que empezó a entenderlo hace poco tiempo, que tenía un prurito ético, moral, en contra de todo lo mediático. Pues nosotros no bajamos al fango, a la arena. Y evidentemente cuando bajas al fango no quiere decir que tengas que saltar y llenarte de barro hasta arriba, pero sí que puedes bajar al fango y tratar de ahí, con inteligencia, de introducir, inocular unas ciertas células que vayan creciendo, ¿no? Y poco a poco. Y yo en ese sentido sí soy más, creo que soy más optimista, creo que tenemos la inteligencia suficiente para hacerlo. O sea, creo que tenemos la creatividad y todavía la mente suficientemente despierta para pensar en qué queremos hacer y cómo queremos contarlo. Voy a apuntar una cosa muy breve a raíz de lo que dice Javier. Yo creo que sí, hay que bajar al barro. A mí mucha gente me ha parado por la calle y me ha dicho, Alberto, pero ¿tú qué haces yendo a Ana Rosa por las mañanas que te denigras, ¿no? Y es gente que tiene esa visión de, no, mejor que te quedes en tu Torre de Marfil, que no vas a convencer a nadie, pero estás más, entre comillas, más puro y más pulcro. Por lo tanto, estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, añado, el medio, el formato, condiciona el mensaje. Es decir, yo puedo leer a Joaquín en El País y ver unos artículos con los que yo aprendo, pero yo sé que Joaquín, un sábado por la noche con Inda delante y que le va a interrumpir a los 30 segundos, no va a poder hacer esa reflexión. Entonces, el medio condiciona el mensaje y por lo tanto genera personajes.
porque en el momento en el que te intentas adaptar no es lo mismo ir a tu programa, y no es porque estés aquí, que es radio y que tiene unos ritmos más pausados que, aunque sean también dentro de este concepto de aceleración, puedes hacer una reflexión en cierta medida, que en la televisión, en la que evidentemente en 30 segundos no te va a dar tiempo nada más que a que en el imaginario de la gente quede un personaje, el personaje de la simplificación, de la demagogia, del populismo, porque yo puedo llegar a la conclusión, después de un razonamiento teórico y un modelo, de que hay que nacionalizar Endesa, pero si yo lo suelto en los 10 primeros segundos que tengo, la gente va a decir, mira el populista. Quiero decir, al final el formato condiciona el mensaje. ¿Cómo escapamos de eso? Esa es una reflexión que yo creo que es muy complicada, y creo que se resume. Julio Anguita no quería hacer nunca spots electorales de 1 minuto. Él quería las 4 horas de los discursos para poder explicar lo que eran sus tesis, si se estuviera de acuerdo o no. Creo que hemos avanzado desde ahí y ahora entramos en los spots de 1 minuto, que son fundamentalmente visuales, y ya no se dice nada en los spots de política. Entonces, es la política que vivimos, y yo reconozco la incapacidad que tenemos para resolver ese problema entrando en el juego sin perder sustancia. Yo creo que ese es el real dilema, y si lo resolvéis me lo decís. No, es difícil, pero no es insalvable, ¿no? Lo único que sí quería apuntar una cosa, porque coincido plenamente lo que habéis comentado, lo que señalaba Joaquín. El problema es que ahora la reforma se ha vuelto tan difícil como una revolución casi, ¿no? Es decir, regresar a un contexto de estado de bienestar, ¿no?, de hace 30 años es tan difícil como cambiar el sistema por completo, ¿no?, por desgracia. Bueno, yo que soy editor, generalmente hablo de libros, ¿no? En lo que comentabas, Javier, de si había alguna alternativa al capitalismo que quizás no sabemos ver. Hay un autor austríaco, Christian Felber, de la economía del bien común. Sí, viene ahora. Viene ahora, lo hemos publicado también en Deusto. Y sí que propone, y además le está yendo bastante bien, propone algo así como una dicotomía para ir más allá entre capitalismo y comunismo. Nada que ver con una tercera vía. Es un modelo completamente distinto que intenta esto. A ver qué propuesta alternativa puede proponerse. Y otro libro que, antes de que me olvide... ¿Cómo se llama este? Christian Felber, La economía del bien común. Recuerdan que te mandé el libro de Schiller porque explica en su próximo libro precisamente lo que has dicho antes, que se avecina una nueva crisis económica debido al QE, a la inyección monetaria, empezará en Estados Unidos y que evidentemente volveremos a empezar. ¿Algún comentario o una pregunta más? Quiero decir, aquí tienes un buen ejemplo de cómo lo utilizan. Entonces, te acaban de vender su libro, ¿no? Pero además lo ha hecho en un contexto adecuado. Es como no es tan difícil. Es un alumno aplicado. Se nota alguno cuando ha leído el libro. ¿Una última pregunta o comentario? ¿Nadie? ¿Sí? Yo, bueno, agradecer de alguna manera la intervención de las distintas personas que están aquí ocupando este espacio dentro de esta librería. Y por un lado, me parece gratificante en cierto aspecto el tratar de buscar en muchos aspectos cierto optimismo. Yo soy sincero, yo vengo de la generación del 68, que ha hablado antes Joaquín Estefan. He pertenecido al Partido Comunista siempre, sigo votando Izquierda Unida, y así, al final como Diderot, es decir, que al final, y además soy del Atleti, y normalmente siempre perdedores en esta vida. Yo entiendo, en su tiempo decíamos lo de la utopía, el ser utópico es ser revolucionario. Aquí Estefanía ha puesto encima de la mesa, o en el pensamiento, algo de cambio. Lo que pasa es que esto es lo de siempre. Esto es lo mismo que comentaba en su tiempo Lampedusa. Hagamos que parezca que esto cambie para que no cambie. Y esto, desgraciadamente, es una realidad. He vuelto otra vez a releer, y en ese sentido soy muy pesimista, he vuelto otra vez a releer a Rafael Chirves. Entonces es una persona en donde además encierra y destila un pesimismo absoluto, y en donde yo tengo esa impresión, es decir, que muchas veces seguimos peleando en lo mismo. Ha dicho Estefanía en un momento determinado, ha hablado del error de la izquierda con respecto al muro de Berlín, la primavera de Praga. Y yo pregunto ahora, ¿cuántos muros tenemos ahora, Joaquín? ¿Cuántos? Yo no hablaba del error, yo dije que no supimos. Que no supimos en su momento
tratar de ver cómo se orientaba ese tema, de lo del muro de Berlín. ¿Cuántos muros, ya no de Berlín, tenemos ahora mismo en el mundo? Entonces, son cosas que de alguna manera me hacen reflexionar y en ese sentido soy realmente muy pesimista. Soy muy pesimista. Y así todo, por otro lado, es reconfortante ver a toda esta gente joven peleando y moviéndose en estos temas y tal, tratando de buscar una salida. Y luego hay otra realidad. Dentro de la izquierda, por definición, puedo casi decir un poco arriesgado, ha sido cainita. Es cainita y lo seguimos viendo. Y entonces luego, el tema ya de los medios de comunicación, pues desgraciadamente exactamente lo mismo. O sea, los medios de comunicación, ¿en manos de quién están? Están en manos de las grandes empresas que al fin de la postre cogen y dan publicidad para que ciertos medios de comunicación supervivan. Y esto es otra realidad. Y desgraciadamente, en muchos aspectos, yo vuelvo a leer otra vez entre líneas. Vuelvo a leer entre líneas como en los años 70, 71, 72. Entonces, claro, es un tema que desgraciadamente en ese sentido, y no es que llegue ahora el otoño y que se pueda encontrar un poco depre, pero es una realidad. Y los periodistas y la gente de opinión, los agentes de opinión que tratan de vehiculizar y tratan de cambiar cosas, se ven. Y aquí hay un ejemplo concreto. Y es el ejemplo, por ejemplo, de Gallego. Yo te seguía en Radio 3 y pegabas unas pedradas a la arborización neuronal que no te quiero ni contar. Algunos, bueno, seguíamos estos temas. Y al final, ¿qué pasó? Y te digo esto, como te digo el tema de Cintora, en Telecinco, y me retrotraigo en la historia, y había por ahí un tal Germán Janke, que en su tiempo también le cortó la cabeza a Esperanza Aguirre. Y era liberal, ¿eh? Y era liberal. No, pero bueno, pero para que nos demos cuenta de por dónde va esto y por dónde nos movemos. Yo no sé si con esto lo único que trato es de salpicar un poco de pesimismo y así todo. Ya vuelvo a repetir lo mismo, me encanta venir a estas charlas y venir a estas cosas y me impregno precisamente además de gente joven y tal y ver que si realmente esto de alguna manera arranca, y lo digo honesta y sinceramente, yo tenía la falsa ilusión, ya no en el tema solamente de Podemos, o sea, porque algunos estamos en otro sitio, y siempre he pensado que esta era, como dicen los ingleses, the last opportunity, la última oportunidad. Y desgraciadamente volvemos otra vez a lo mismo. Y ahora se crea una marca blanca, como la que se ha creado con el tema de Ciudadanos, con un look magnífico, una serie de imágenes estupendas, y claro, y vemos al final la realidad de los medios y la realidad de qué es lo que vende y lo que al final, desgraciadamente, salvo en cosas excepciones, tienen poco que hacer. Nada más. Muy bien. Yo sí quería introducir un poco de optimismo recogiendo esto porque además lo siento así, es decir, y yo tiraría de la frase 1000 veces repetida de Gramsci del optimismo de la voluntad y el pesimismo de la razón. ¿Por qué? Porque creo que hay que hacer análisis rigurosos y ese análisis riguroso nos lleva a ese pesimismo de la razón, es decir, tanto en política como sobre todo en temas económicos. Y lo que Javier decía, parafraseando a Jameson, aquello de que es más fácil imaginar hoy en día el fin del mundo que el fin del capitalismo. ¿Por qué el capitalismo se ha extendido a todos lados? Hemos interiorizado, hemos asumido como sentido común el sentido del capitalismo y de hecho cuando decimos la vida es así, en realidad estamos diciendo la vida es así bajo el capitalismo, pero el hecho de que ni siquiera lo explicitemos es porque lo hemos interiorizado hasta tal punto. Sin embargo, yo sí creo que tenemos muchos mimbres para hacer una cesta. Lo que ocurre es que tenemos que ser capaces de construirla, pero hemos visto no solo a lo largo de la historia esos momentos que decía también Javier, casi recogiendo la tesis de Polanyi del doble movimiento, en el que muchos de los avances han sido en realidad reacciones frente a lo que se había intentado construir desde, vamos a decir simplificando, la derecha, sino porque yo lo veo, es decir, veo que somos un pueblo en el fondo solidario, vemos que somos un pueblo que tiene unas redes sociales de fraternas, vemos que es un pueblo que en realidad ni la derecha se atreve a decir que quiere privatizarle la sanidad y la educación, ni se atreve
atreve a decirlo. Otra cosa es que lo hace por otros vericuetos, ¿no? Aprovechando vericuetos. Pero sí creo que hemos visto en cierta medida las posibilidades, incluso electoralmente, en espacios como Madrid, como Zaragoza en Común, como Las Mareas, que sí consiguieron, en el caso de Galicia, tejerse institucionalmente, es decir, que hay avances, lo que pasa que no son avances fijos. Sí es verdad que la izquierda viene de una profunda derrota, eso lo dice Perry Anderson de una forma muy clara en sus libros, viene una profunda derrota sobre la que todavía no ha reflexionado suficiente. Vivimos en una especie de melancolía freudiana a nivel colectivo, de la que tenemos que salir de alguna forma. Y yo creo que se sale pensando en positivo, por eso antes hacía la mención. Es muy característico que la izquierda de Lavapiés, tú lo dices en tu libro, se haya convertido en anticapitalista, pero no es pro algo, es más difícil ser pro algo. Yo creo que es el momento de construir ese pro algo, aunque sea partiendo de elementos como los que decía de Christian Felber, ¿no? Que pueden ser elementos pues, muy reformistas en lo concreto, en la gestión empresarial muy determinada, pero sí que tenemos que ser capaces de construir un gran relato que ilusione, un gran relato. Eso es luchar contra el posmodernismo. El posmodernismo es el final de los relatos. Pues yo, a contracorriente todavía más, hay que construir un gran relato. Y creo que ese relato se puede construir. Tenemos mimbres y tenemos además elementos que nos obligan a hacerlo. Es decir, la ecología política, el feminismo, la ruptura económica, la crisis que viene. Creo que son elementos que podemos construirlo así, y organizándonos y pensando colectivamente. Yo soy optimista, si no, además no estaría en la situación en la que estoy, naturalmente, que como entendéis, pues requiere ese optimismo, pero por introducir esa nota yo sí que animo a la gente a hacer política con mayúsculas, la política que no es solo la de las elecciones. Solo una cosa al respecto, es que Yankee era liberal, pero no chillaba ni interrumpía, eso penaliza, ¿sabes? Ya que has hablado bueno, habéis mencionado varias veces la izquierda de Lavapiés, me ha recordado y cómo se ha reducido, casi jibarizado a la defensa de minorías sin entender el global. Zizek en contra la tolerancia, no contra la intolerancia, contra la tolerancia, habla de ese buenismo tolerante, un poco multiculti, y dice precisamente cuando consiguen que solo nos preocupemos de los negros, de las mujeres maltratadas, de los enfermos, pero no de todo ello han vencido. Dice, pues nos tienen distraídos en estas pequeñas batallas que en donde incluso pensamos que hemos ganado, que tenemos pequeñas victorias, ¿no? Y en realidad no estamos atacando al global, que es mucho más importante. Yo, por contestar a lo que estabas, a la reflexión que hacías, el libro de Esteban recuerda en muchas cosas al Establishment de Owen Jones. Ya habéis hablado antes de Chaps, pues hace una descripción también desde todo el discurso ideológico hegemónico que hay detrás de esta derecha que viene o que ya ha llegado. Porque yo no sé si viene, Esteban, yo creo que ya ha llegado. Nos ha querido dar un hálito de esperanza, pero en realidad la derecha está aquí ya, absolutamente. Y cuenta Owen Jones, es muy interesante, que en realidad las cosas no han sido siempre así. Y la forma de pensar no ha sido siempre así. Es decir, por ejemplo, y él cita este ejemplo histórico, las tesis ahora llamadas neoliberales, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, son rechazadas de plano. De hecho, quedan convertidos en un pequeño grupúsculo lo llega a llamar freaks, o sea, de freaks a los que nadie escucha, porque hay que recordar que es la liberalización total del sistema financiero el que produce el crack del 29. El crack del 29 genera los movimientos fascistas que llevan a la Segunda Guerra Mundial con los resultados conocidos. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, no se puede ni hablar de la liberalización. Ahí aparece la socialdemocracia, ahí aparece un discurso que dice es el Estado el que tiene que controlar los movimientos económicos para que esto no se vaya de madre y no sucedan desastres como este. Entonces, si tuvieron que pasar 40, 50 años para que las ideas neoliberales se fueran imponiendo, inoculando en el cuerpo hasta ser la idea mayoritaria y ahora pensamos que es la única posible, pues es evidente que también se puede dar la vuelta a ese discurso. Y yo creo que construyendo un relato y a través de relatos como libros como estos que estáis recomendando, como el de Esteban, como el de Owen Jones que yo recomiendo leer, pues, creo que ahí se va construyendo conciencia y se va construyendo también ese relato colectivo. Y Owen Jones habla en el final de su libro, y también está apuntado en el libro de Esteban, bueno, que hay formas de resistencia que no son además minúsculas, sino que bueno, a través de las redes sociales y movimientos sociales se han generado movimientos que antes eran impensables, aparte de ciertos triunfos electorales que hemos tenido aquí municipalistas,
también tenemos formas de vida alternativas que ya están funcionando, tanto financieras como sociales, barriales, de gente que, bueno, que se está, digamos, apartando de la corriente principal y está creando otras corrientes que no son tan minoritarias. No son 4 personas las que participan del mercado social, ni las que están en formas alternativas de consumo tanto alimentario como energético, las que se han salido del banco tradicional y están en banca ética, y se están creando además proyectos que van funcionando, se van fusionando unos a otros y se va creando lo fundamental. Si hablabas tú de crear relato, hay que crear tejido. El relato también es una tela, pues lo que hay que crear es un tejido. Y poco a poco, a mí, si no dejaría de hacer el trabajo que hago, me llena de esperanza pensar que si antes se pensaba de otra manera, también podemos volver a revertir el discurso, sobre todo además si el propio capitalismo está llegando a su colapso. Bien, no, seguramente podríamos seguir el debate, además sería un placer poder seguirlo, pero se nos ha hecho un poco tarde, con lo cual deberíamos ir cerrando. Pero me gustaría antes dar las gracias a Javier, empezaré por el autor, sobre todo a Esteban por haber escrito el libro, por todo lo que nos cuenta en el libro, y luego sobre todo pues, a la gente que nos ha acompañado. Javier, Alberto, Joaquín, muchísimas gracias a todos vosotros por estar hoy aquí, y nada más, buenas noches y hasta la próxima.